La primera pregunta es de Juan Daniel Carreto Hernández. ¿Se realizaban pruebas del suelo en donde se iba a construir? Sí, se realizaban pruebas días posteriores al 6 de enero, que fue cuando empezó la obra, para, para evaluar si era el suelo apto para construir. De igual manera, si había que traer el material de otro banco, lo cual no sucedió porque la misma tierra que se sacó, esa misma tierra se utilizó para el rellenado y el compactado de varias partes que se necesitaba. De igual manera, viene una pregunta que es: ¿qué resistencias se utilizaron en cada una de las partes del vaciado? Bueno, de las resistencias que se usaron para banquetas fueron concreto 150, para losa fueron concreto 250 y en columnas igual, 250, 300, nada más. Siguiente pregunta de Juan Daniel Carreto: ¿has tenido problemas o complicaciones en algo? Actualmente ninguna, solamente lo que les comentaba de Cemex, que a veces cancelaba momentos antes del colado, pero no se puede elegir otra concretera porque esa es la más cercana que hay aquí, la que le queda más cerca. La siguiente pregunta: ¿en la obra se cuenta con ciertas medidas de protección por si llegara a ser un accidente? También por la pandemia, el uso de cubrebocas y un cierto tiempo considerable, darles tiempo de que se laven constantemente las manos. Eso ocurrió cuando recientemente hubo cancelación de clase y todo eso. A nosotros nos dieron como mes y medio para regresar a nuestras casas en lo que se calmaba la pandemia. Regresando de ahí, solamente como 2 meses, era obligatorio el uso de cubrebocas. Después de ahí ya no pidieron que usáramos cubrebocas ni nada de lavarse las manos. Solamente, pues obviamente, el supervisor agarraba la onda, que es un trabajo que te implica estar en contacto con otras personas, con mucha tierra, escoria, todo eso. La siguiente pregunta es: ¿cómo consideras que lo que estás viendo ahorita como residente en la realización de la escuela te servirá para más adelante? Bueno, yo creo que todo, que todo lo que se ve en una obra siempre es de aprendizaje, todo. Mientras sacar niveles, solución de algunos problemas, cómo meter varias columnas, cómo nivelarlas, trazando, todo te sirve. Todo lo que viene en una obra es aprendizaje, nada descartado. ¿Qué objetivo tengo ahorita como residente? Pues primeramente terminar mi residencia satisfactoriamente y poder graduarme. ¿Cuál es la función dentro de la realización de la obra y por qué te asignaron ese cargo? Bueno, pues primeramente en el proyecto propuse unas actividades, las mandé al residente de obra y él me dijo: ¿sabes qué? Hay que moverle esto, hay que cambiar esto. Y algunas cosas estuvieron de acuerdo y él me asignó las actividades que yo le propuse. Algunas estaban bien, otras además hubo que cambiarlas. Sigo con la pregunta de Jorge Luis Sánchez Quintana: el tiempo de inicio y terminación de la obra aproximadamente cuánto es. Como les comentaba al inicio, empezó el día 6 de enero y estaba pactado para el 18 de noviembre, pero se tuvo una consideración de ampliar el contrato para 2 meses más por las cuestiones de la pandemia y otras cuestiones del clima, o sea, la lluvia, que había veces que llovía demasiado y perdías mucho tiempo en tener que vaciar las zapatas y sacar el agua por la cuestión de las lluvias. Y a veces estaba muy mojado y no se podía trabajar. Ahí fue cuando se tomaron en cuenta los 2 meses. Y otra pregunta es de Quintana: dice: cuando cancelaba Cemex el concreto 10 o 15 o 20 minutos antes, ¿qué se hace en estos casos? ¿Dejan salir a los trabajadores antes y no hay nada que hacer? Bueno, lo que he visto es que en una obra nunca hay nada que hacer. Siempre hay trabajos que realizar, aunque el concreto no te llegue, siempre hay algo que hacer. Ya sea limpieza o otras cosas, siempre hay algo que hacer, nunca hay nada que hacer. La siguiente pregunta es de José Guadalupe Almaguer Barrón: ¿qué tipo de marcador es el Chocline Trooper? La siguiente pregunta es de Eduardo Reta Berlanga: ¿la escuela está diseñada para que los niños no se contagien? Todas las escuelas están diseñadas para que los niños convivan. Ya es cuestión de ellos las medidas de higiene que tengan y la sana distancia. Ya es cuestión de ellos y de cómo vengan, si se contagian, se cuidan o no se cuidan. La escuela solamente está diseñada para lo que es, a veces en desastres climáticos, para hacer albergues a personas.
Siguiente pregunta de Manuel García Flores. En la problemática que planteó sobre la cancelación del concreto premezclado, ¿por qué no buscaban alguna otra opción para cambiar a otra concretera? Ya lo había explicado antes de que Cemex era la más cercana que había aquí. Contratar otra concretera era más tiempo de que tendría que ellos transportar hasta acá y a veces no querían, porque era mucho trayecto. Orlando Manuel Morales Rivera, igual que la duda de mis compañeros es cómo se instaló la losa prefabricada, de sus beneficios con el tiempo de que duró la instalación. Bueno, eso se los expliqué en la segunda exposición de cómo se instaló cada losa prefabricada, cuántas piezas fueron, sus dimensiones, que era 1.20 por 3.20 por 10 de espesor, y que cada instalación duraba de 5 a 4 minutos colocar cada pieza. Cuando era que hacer cortes duraba media hora porque tenían que hacer los cortes para que entraran las columnas. Y los beneficios obviamente es la cimbra, no ponías fondo, no ponías puntales, no ponías nada, solamente pones el límite perimetral para la cimbra y ya preparas para colar. Sigo con Rosalba Isela Maldonado Martínez. ¿Cuáles son las medidas de la viga más grande? En la primera exposición les mostré algunos planos que explicaban muy bien cuáles eran las medidas que conformaban cada viga, cada columna, todo. La viga más grande era de 30 por 55. ¿Cuáles son las medidas de la viga más pequeña? Era de 15 por 45 la viga más pequeña. En la parrilla para colar la losa y que se colocan silletas, las cuales se colocan entre la cimbra y la parrilla. ¿Qué pasaría si no se colocan las silletas? Bueno, obviamente las silletas tienen que utilizarse sí o sí, porque si no el acero va a tener contacto con la tierra o con una plantilla, lo cual tiene que estar un poco elevado, ya sean 3, 4, 5 centímetros aproximadamente, para que trabaje correctamente como está diseñado. Siguiente pregunta de Ángel Esteban Rico Sánchez. ¿Se consideró el estudio de la mecánica del suelo para conocer la capacidad de carga del suelo para la ampliación de la edificación? Como les comentaba en la primera pregunta, sí se hicieron estudios de mecánica del suelo, sí, todo estaba bien, que el suelo soportaba todo lo que se estaba considerado en el proyecto. La siguiente pregunta de Javier Ernesto Julián Magdaleno González. Se realizaron pruebas en elementos de concreto ya construidos para realizar conexiones estructurales, como mencionó nuestro compañero en caso de la cancha. Sí, todo, como les decía, esta primaria ya estaba diseñada para en un futuro una ampliación, ya todo estaba preparado, ya nada más era de llegar, demoler y continuar con la ampliación. Ya todo estaba perfectamente diseñado para una ampliación a futuro. Siguiente pregunta de Javier Ernesto Robles Amazán. Me quedé pensando en lo que habló el compañero de que le canceló Cemex 3 veces en 10-20 minutos antes del colado. ¿Por qué seguir confiando en ellos si ya les habían quedado mal la primera vez y después la segunda? Como les decía, Cemex era la concretera más cercana aquí, y como todos conocen, Cemex es garantía de calidad, de que las pruebas de laboratorio son casi exactas. Por eso seguir confiando en ellos, aunque hayan quedado mal, pero la confianza y la calidad no las dejan pasar solamente por eso. Bueno, sigue Francisco Antonio Hernández Zabaleta. ¿Qué tan difícil se te ha hecho adaptarte a la vida laboral y el tiempo que llevas trabajando? ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Bueno, ya la mayoría de ustedes me conocen de años. La mayoría sabe que yo llevo trabajando con esta compañía alrededor de 5 años, así que ya tengo experiencia con ellos. Y bueno, trabajar fuera, pues simplemente el mayor reto que he tenido pues es estar lejos de mi casa. Eso sería lo mayor. Las demás horas fueron ahí en Victoria, no había ningún problema. Pero ahorita, como es fuera, las días son cada mes y medio. Eso es lo más difícil, o sea, estar lejos de tu casa. Luego sigue Alberto René Trejo Santana. ¿Cuántas cuadrillas se utilizaron? Bueno, en este caso en sí no son cuadrillas que tú digas. ¿Por qué? Porque no hay una cuadrilla que tú digas, ¿sabes qué? Esta se dedica solamente a albañilería, esta carpintería, a hacer fierro. Aquí todos los trabajos que están, todos saben hacer de todo, todos saben hacer de carpintería, cimbrar, todos saben armar fierro, todos saben de albañilería, acabados, pintura. Aquí todas las personas que están aquí trabajando, las conocemos ya de 5 o 6 años trabajando juntos con nosotros, ya saben hacer de todo, soldar, todo. Así que uno los considera como una cuadrilla específicamente en algo, ya que todos manejan
casi todos los ámbitos laborales. La siguiente es Irwin Gabriel Palacio Sánchez. ¿Qué tipo de estructura utilizaron para distribuir cargas? Viga columna. ¿Por qué utilizaron muro de concreto en el costado de la planta baja? ¿Qué resistencia tiene el concreto que usaron en ella? Se utilizó porque así venía especificado en el catálogo para la ampliación de la cancha, y la resistencia que tiene es de 350. Jesús Abisaí Lozano Martínez. ¿Qué resistencia tiene el concreto que utilizó en el entrepiso? Como les comentaba, hay la resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué parte de las canchas se ampliaron y con qué material se utilizó? Bueno, esta pregunta está un poco dudosa, no está muy bien explicada. Obviamente se utilizó concreto y acero. ¿Cuál era la duración de la obra programada y cuál fue la real? Como les comentaba, es del 6 de enero al 18 de noviembre, pero obviamente se ha ampliado 2 meses por lo de la pandemia y las cuestiones climáticas. La pregunta siguiente es de Katia Guadalupe Urbina Rangel. ¿Cuáles son las medidas totales de la instalación que se está construyendo? Bueno, las medidas son 40.40 por 24 de ancho. Bueno, la siguiente es Itzia Elizabeth Garza Vázquez. Al realizar el estudio mecánico del suelo se había planteado construir que sería de 3 niveles, también que se tendría remodelaciones. Sí, ya les había comentado en preguntas anteriores de que esta primaria estaba diseñada para que en un futuro fuera una ampliación de 3 niveles. Solo se había realizado un solo modelo de cómo se distribuirían las áreas, salones, lugares donde serían las escaleras, baños, etc. Sí, solamente fue un solo modelo, no hubo más. Como les digo, esta primaria ya estaba diseñada para una ampliación a varios años a futuro, que realmente sucedió ahora. Nomás era un solo modelo de que yo conozca. La siguiente pregunta es de Carolina Hernández Muñoz. Me gustaría saber si el proyecto tiene algún análisis en su estructura para soportar sismos. Bueno, en la escuela siempre nos han dicho de que ya sean primarias, secundarias, preparatorias, universidades, siempre son refugios para sismos, desastres naturales. Por lo tanto, debe estar diseñado para soportar cualquier desastre natural, ya sean sismos, huracanes, tormentas, cualquier cosa. La siguiente pregunta de David García Álvarez. Mi duda es sobre las losas de entrepiso que están fabricadas. Me llama la atención cómo es su instalación y la cantidad de personas que se necesita para su correcta instalación. Bueno, como les comentaba, en la segunda exposición les mostré un video. Ahí se pudo apreciar cuántas personas se necesita para su colocación, de qué método se utilizó y cuántos minutos duraba su instalación. Y como les dije, ya saben los tiempos que lleva cada instalación de cada bloque de concreto. La siguiente pregunta es de Epifanio Rocha. Duda sobre el concreto que les cancelaba Cemex, es sobre si lo recompensaba por el maltrato o solo por una llamada de atención, había dicho el encargado de la empresa en ese lugar. Sí, pues obviamente no solamente cuando vas a hacer un colado te mandan una encuesta a tu correo y ahí solamente la llenas y pones algún inconveniente o problema que tuvo, y ya ellos se encargan, te hablan por teléfono, tú les explicas las molestias que tuviste y ya eso se lo van a saber al encargado de la planta, al que encargas el concreto. La siguiente pregunta es de Edgar Herrera Valderas. ¿Cuál es la diferencia en el tipo de cimentación de una estructura a una de cimentación de una casa de interés social? Obviamente que una casa de interés social no está diseñada para soportar desastres naturales, tiene muy poca resistencia, al contrario de una primaria, de una universidad, ya que ya están diseñadas para ser refugios para personas cuando hay algún desastre natural. David Roque Márquez, ¿cuál ha sido tu momento más difícil durante las residencias profesionales? Como les mencionaba, es estar lejos de mi casa, porque no es como estar en Victoria y regresar a mi hogar, que son como una media hora de camino. Aquí son casi 3, 4 o hasta 5 horas de camino, dependiendo del tráfico. Yo creo que eso ha sido el mayor reto. La siguiente es Anaís Saldaña Vázquez. ¿Es difícil adaptarse a la vida laboral? Como les comentaba, los que me conocen saben que llevo casi 5 años trabajando para esta compañía. Simplemente ya estoy acostumbrado, y el personal que está trabajando
En esa obra trae cubrebocas y usa medidas de seguridad, como les comentaba. Cuando recién se regresó a las actividades laborales, 2 meses nos tuvieron que usar cubrebocas y las medidas de seguridad. Ya después de ahí se bajó, ya no era obligatorio usarlo. La siguiente pregunta de Juan Eduardo Nava Limón: ¿de qué medida son las losas prefabricadas? De 1,20 de ancho por 3,20 de largo y 10 centímetros de espesor. La losa prefabricada solo se coloca y va sellada con algún material. Como les comentaba en el video, ahí se alcanza a ver la colocación de todo lo que lleva unas plaquitas de plástico para que siente y apoye y sea el intermedio entre la viga y el bloque de concreto. La obra cumple con todos los equipos necesarios de seguridad. Sí, obviamente sí, con arneses, aquí hay todo lo que se ocupa para la seguridad del trabajador. El siguiente de Juliet Alcocer Terán: ¿para cuánto tiempo estaba estimada la obra? Como les comentaba, la obra está estimada para 11 meses, solamente que hubo el parón de la pandemia y algunas inclemencias del tiempo, y solamente se amplió 2 meses más. Pero el tiempo sigue siendo lo mismo, son 11 meses. Teodosio Ruiz Castro: ¿cuál ha sido tu mayor reto que se te ha presentado como ingeniero? Como les decía, obviamente para todos es difícil estar lejos de su casa, ese es mi mayor reto hasta ahora. ¿Cuáles son las resistencias más utilizadas en esta obra? Las resistencias son 150 en banquetas, 250, 200 en losas y en columnas. Adolfo Guadalupe Navarro Moreno: ¿sabes sobre si se realizaron las pruebas de concreto a la hora de fabricarlo y qué medidas de seguridad están adoptando? Sí, todo el concreto que se ha colado aquí, todas tienen pruebas, todos. Incluso cuando te dan una hoja ya donde recibes el concreto, ahí viene todo lo que tú pediste, es de acuerdo, o sea, el revendimiento, la resistencia, todo. Aquí se realizan pruebas de concreto. La última pregunta, Alan Omar Sánchez Vargas: ¿se utilizó algún tipo de aditivo para el concreto? Sí, todo el concreto que se ha utilizado aquí tiene aditivo acelerante para que alcance un máximo de 80% de su resistencia en 3, 2 o 5 días. Bueno, es mi video sobre todas las preguntas y dudas que tuvieron sobre la primera exposición. Les mando un saludo y gracias por su atención.